Entonces decía que el mensaje que Dios me ha enviado a compartir a los cristianos de este tiempo es muy sencillo. Básicamente es a que se salgan inmediatamente de las iglesias, de los grupos, establezcan una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra y que renuncien a las doctrinas. Porque si la persona establece la relación personal con el Señor Jesucristo para ser enseñado directamente por Él, pero no renuncia a las doctrinas que aprendió en las iglesias, pues no va a poder ser restaurado. El Espíritu Santo no va a poder hacer la obra de restauración. Porque, ¿qué ocurre? En las iglesias se enseñan doctrinas correctas, pero dentro del número de doctrinas correctas, dentro de las muchas enseñanzas correctas que recibe la persona en la iglesia, también se les han infiltrado muchas doctrinas falsas, conceptos erróneos que hay en el cristianismo. Entonces, hasta que la persona no renuncie a las doctrinas, hasta que no se presente a Dios como un niño para ser enseñado directamente por el Señor en la palabra, no va a poder ser restaurado. Entonces decía, lo primero que tiene que hacer la persona es salirse inmediatamente de las iglesias y de los grupos, establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, pero debe renunciar a las doctrinas para ser enseñados a fin de ser preparado, a fin de ser restaurado mejor y preparado para lo que viene, porque vienen cosas muy duras para la iglesia. Los cristianos no están preparados, la iglesia no se está preparando para lo que viene. A los cristianos los tienen engañados en las iglesias, en los grupos. Se están engañando unos a otros. Los ministros engañando a los creyentes, los creyentes, los asistentes a las iglesias, engañándose ellos mismos ahí, porque ellos tienen la falsa sensación de estar creciendo en la fe, de estar aprendiendo, pero eso es una ilusión. ¿Por qué? Porque según Timoteo dice que estos siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y esa es la actividad que se ve en las iglesias. Claro, todo el mundo está contento porque están recibiendo enseñanzas, porque viene el ministro de no sé dónde que les da una enseñanza muy buena, el conferencista, bueno, es decir, el apologeta, el que viene a defender o a atacar doctrinas falsas, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una actividad febril en la iglesia, pero la verdad es que no han llegado a lo que se debía llegar. Cada creyente debe llegar a la madurez y la madurez del creyente consiste en que él ya no depende del ministro, él ya no depende de la iglesia para continuar creciendo en la fe, para crecer en la fe, sino que los ministros fueron puestos en forma temporal en la vida del creyente, mientras esta persona llega a la madurez. De ahí en adelante ya el creyente ya recibe su alimento directamente de Dios en la palabra. Él ya no depende de ministro, él ha llegado a ser maestro, como dice Hebreos capítulo 5, donde dice que ustedes, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Básicamente esa es una radiografía de la iglesia de este tiempo. Los cristianos después de tanto tiempo no han llegado a la madurez, todavía están dependiendo del ministro, todavía están dependiendo del pastor que les enseñe, que les explique la Biblia, que les dé sermones, que les dé enseñanzas. Y eso no es normal visto a la luz de la Biblia. Es normal visto a la luz de la tradición católica romana. Eso fue introducido por el catolicismo romano. Eso fue introducido por los falsos ministros desde el comienzo de la historia de la iglesia. Ya en tiempos de los apóstoles ya han comenzado a aparecer los tipos que instauraron ese sistema en el cual se cree que es normal que algunos creyentes se queden dependiendo de los ministros para que les expliquen la Biblia, para que les den sermones, para que les den enseñanzas, para que los amonesten, para que los animen, es decir, para que les ministren las cosas de Dios, pero esa actividad debía ser temporal según Dios. Eso era un momento corto en la vida de la persona.
No era para que la persona se quedara toda la vida, el creyente se quedara toda la vida dependiendo del ministro para que le dé sermones, para que le enseñe la Biblia, para que le explique Apocalipsis, que para que le explique tales cosas. Bueno, es decir, para que le esté dando enseñanzas diversas sobre distintos temas de la Biblia, sino para que lo condujera a la madurez. Para eso fue que fueron puestos los ministros en la iglesia, para conducir a los creyentes a la madurez, que decía: la madurez consiste en que el creyente ya no depende del ministro, sino que ya es enseñado directamente por Dios. Porque eso es lo que significa, según el pasaje de Hebreos que acabé de citar, el capítulo 5, ese es el alimento sólido. ¿Qué es el alimento sólido? Que es el que recibe aquel que ya ha alcanzado la madurez. El alimento sólido es aquello que recibe la persona ya directamente de Dios, lo que aprende directamente por un contacto directo con la Biblia. Ya está siendo enseñado directamente por el Espíritu Santo. Él ya está siendo enseñado. Ya es el Espíritu Santo su maestro, el que le está enseñando todas las cosas, el que lo está instruyendo, el que le está explicando Apocalipsis, el que le está explicando por qué ocurren cosas como ocurren. Es decir, es la persona que ya está siendo nutrido, alimentado directamente por Dios en la palabra. Ese es el creyente que ya ha llegado a la madurez. Pero Hebreos capítulo 5 está amonestando a los creyentes, diciéndoles: ustedes después de tanto tiempo, cuando ya deberían ser maestros, ustedes todavía están como niños lactantes que no pueden recibir sino leche. Entonces, y esa es una radiografía de la iglesia de este tiempo. Los cristianos creen que es normal quedarse toda la vida recibiendo leche, o sea, recibiendo enseñanzas de los ministros. Y eso lo que hace es conducir a la apostasía. Fue por esa razón fue que vino la apostasía sobre la iglesia, porque esa es otra de las cosas importantes que se están compartiendo en este canal. La iglesia está en plena apostasía. Hace tiempo ya la iglesia está en plena apostasía, pero no se nota superficialmente, sino porque los creyentes, cada uno está en su iglesia, en su grupo, convencido de que ahí sí le están enseñando la palabra correctamente, que el ministro de su ministro, el ministro que está enseñando la palabra, ese sí es un ministro perfecto, es intachable, es infalible. Es decir, el creyente dice: claro que hay falsos ministros, pero están en otras iglesias. Claro que hay falsas doctrinas, pero están en otras iglesias. Claro que hay apostasía, pero está en otras iglesias. Y eso lo están pensando cada creyente en su grupo, está pensando exactamente lo mismo. De esa manera no pueden ver que la apostasía en realidad se les metió, ya está metida hasta la médula, los huesos en la iglesia. Y la iglesia no se ha dado cuenta, porque los cristianos, cada uno está en su grupo convencido de que su ministro es infalible, que su pastor es infalible, intachable, y que él sí les está enseñando la Biblia correctamente. Que si hay falsos ministros, están en otras iglesias. Que si hay doctrinas falsas, están en otras iglesias. Ese es el gran engaño en que están los cristianos. No han podido ver que la iglesia ya está en plena apostasía. Además, lo que viene para la iglesia en un cercano futuro es una gran persecución. Los cristianos no están preparados para la persecución que viene, porque Dios le va a permitir al diablo desencadenar una persecución contra la iglesia cual nunca jamás la ha habido en la historia de la iglesia. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando dice que va a ser una gran tribulación cual nunca jamás se ha visto. Pero también habla de un gran poder de engaño que se va a desatar simultáneamente. Ya el engaño está, por supuesto, pero el engaño que va a venir va a ser mucho peor que el engaño que ya se está viendo en las iglesias. La apostasía que vemos ahorita, que se ve así superficialmente, no es nada comparable con lo que viene, pero el creyente que no se haya preparado va a ser, va a sucumbir cuando venga ese ataque final que va a ser el diablo contra la iglesia. O va a perecer en la persecución, o va a perecer engañado, porque por ese gran poder de engaño que Dios le va a permitir al diablo desencadenar contra la iglesia. Va a ser un poder de engaño cual nunca jamás se ha visto. Hasta ahora la iglesia no ha soportado jamás una persecución, y jamás ha tenido que soportar una avalancha de engaño como el que viene.
Pero la iglesia, decíamos, los cristianos no se están preparando porque todos están en sus grupos, en sus iglesias felices, convencidos de que en su iglesia sí le están predicando la palabra correctamente, de que el ministro que les está enseñando la Biblia sí lo está haciendo correctamente. Y eso mismo lo está empezando en todas las iglesias. Cada creyente está convencido en que su iglesia sí está caminando con Dios. Pero lo que se ve es que la iglesia está completamente dividida por las doctrinas, se aborrecen unos a otros. Los cristianos de una iglesia, de una denominación, no pueden ni siquiera saludar a los cristianos de otras iglesias o de otras denominaciones. ¿Por qué? Porque les pusieron doctrinas como fronteras y entonces el creyente tiene que quedarse ahí, que no se puede mover, no se puede ir de una iglesia para otra porque cuidado, porque claro, como le dicen, es que en su iglesia sí le están enseñando la Biblia correctamente, cuidado con ir para otra iglesia porque hay error, allá hay engaño, allá no se va a ir para allá. Entonces los tienen ahí enclaustrados en una burbuja de engaño y entonces decía, por una parte, no pueden ver que la apostasía es general, que la apostasía ya se metió hasta la médula de los huesos de la iglesia, y entonces, por esa misma razón, porque los pastores no solamente no conducen a los creyentes a la madurez, sino que además los tienen engañados ahí. Dicen, no, es que en esta iglesia sí les estamos enseñando la Biblia correctamente. Y claro, como por supuesto, frecuentemente les dan enseñanzas más o menos buenas, entonces la persona tiene la falsa ilusión, sensación de que está creciendo, de que está avanzando. Entonces, al terminarse la reunión, dice, hoy sí aprendí cosas nuevas, hoy sí Dios me enseñó cosas buenas, pero ¿de quién la aprendió? ¿De carne y sangre o la aprendió directamente Dios? No, por supuesto que la aprendió de carne y sangre. Y eso no es madurez. Madurez es cuando la persona aprende directamente de la Biblia, cuando ya recibe alimento sólido directamente enseñado por Dios en la palabra, porque el alimento sólido es toda enseñanza que recibe la persona directamente como fruto de un estudio personal de la Biblia, que es la persona que estudia, medita en la palabra y recibe, Dios le comienza a revelar cosas, le comienza a enseñar, comienza a ser corregido, comienza a ser exhortado por el Espíritu Santo a través de la palabra, esa persona ya está recibiendo alimento sólido. Pero cuando el creyente, cuando la persona depende del ministro y depende de que el ministro le esté animando con enseñanzas, con amonestaciones, con exhortaciones, es decir, con diversas cosas, entonces la persona no se da cuenta que es inmaduro, que en eso es que consiste la inmadurez, en que la persona depende de un ministro para que le esté enseñando la Biblia, para que le esté explicando la Biblia. Eso es inmadurez. Y la palabra de Dios dice que los ministros fueron puestos para perfeccionar a los santos, es decir, para conducirlos a la madurez, dice, a fin de que ya no sean niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina. La iglesia se llenó de doctrinas que dividen a la misma iglesia porque los cristianos no quieren establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñados directamente por Él, sino que prefieren depender de que el ministro estudie la Biblia y se la explique. O sea, para que les esté dando siempre leche y no vianda, como dice Hebreos, no alimento sólido. Entonces, la persona queda completamente como un niño fluctuante, llevado de todo viento de doctrina, y como decíamos, en las iglesias los tienen engañados diciéndoles, no, es que en esta iglesia sí le estamos enseñando la Biblia correctamente. En otras iglesias hay error, en otras iglesias hay falsos ministros, en otras iglesias hay apostasía, pero en esta iglesia en particular, aquí sí les estamos enseñando bien la Biblia. Ese es el mensaje subliminal que les están inculcando todos los días a los creyentes en las iglesias. Pero las iglesias están completamente divididas, es decir, o más bien la iglesia en general está dividida por medio de que los cristianos se aborrecen unos a otros, se rechazan unos a otros precisamente por causa de la doctrina. Por eso es que la persona, para ser restaurado y ser preparado por Dios, lo primero que tiene que hacer después de haberse salido de las iglesias y de los grupos,
para poder establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, para ser enseñado directamente por Él, lo primero que tiene que hacer es renunciar a las doctrinas, llegar como un niño a ser enseñado directamente por Dios en la palabra. Y Dios le va a recompensar ampliamente, mostrándole cosas cual nunca había entendido, como dice Jeremías, el famoso pasaje de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que va a hacer Dios con cada creyente que se salga de las iglesias y de los grupos y establezca una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, habiendo renunciado a las doctrinas, decíamos. Entonces, básicamente, el mensaje que Dios me ha dado para la iglesia de este tiempo es 3 cosas básicas que tiene que hacer. Primero, salirse de las iglesias y de los grupos, desconectarse de toda forma de congregación cristiana, para quedarse solo, para establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, para estudiar la Biblia en forma personal en casa, pero debe renunciar a las doctrinas. De esa manera, entonces el Espíritu Santo podrá hacer la obra de restauración total que necesita la iglesia en este tiempo. Cada creyente necesita una restauración total de su entendimiento, una renovación total de su entendimiento para poder conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, la única manera que lo puede hacer el Espíritu Santo, la obra en la persona, es que la persona renuncie a las doctrinas, que la persona saque todas esas enseñanzas, todos esos conceptos y llegue como un niño ante la presencia de Dios a ser enseñado directamente por Él. Eso es el consejo que Dios da a los creyentes de este tiempo. Es muy sencillo. Sálganse de las iglesias y de los grupos cristianos, establezcan una relación personal con el Señor Jesucristo. Cada uno se puede reunir únicamente con su propia familia más íntima, en la intimidad de su hogar y para ser enseñado directamente por Dios en la palabra. Eso es lo que Dios quiere que haga cada creyente. Decíamos, habiendo renunciado a las doctrinas. Son 3 cosas básicamente. Salirse de las iglesias, establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, pero habiendo renunciado también a las doctrinas. No solamente se debe renunciar a las iglesias y a los grupos, sino también se debe renunciar a todas las doctrinas, porque en medio de las doctrinas correctas que aprendió en las iglesias, también se les infiltraron doctrinas falsas y dañinas, que es lo que tiene a la iglesia dividida. La iglesia fue dividida, cayó en apostasía precisamente porque los ministros se volvieron más celosos de las doctrinas que de la Biblia y se dedican a inculcar y a enseñar doctrinas, pero no enseñan la Biblia como debe enseñarse para que el creyente avance y llegue rápidamente a la madurez, sino que los engañan ahí. Por eso es que dice Efesios, dice que los ministros fueron puestos para conducir a los creyentes a la madurez, para que estos ya no sean niños fluctuantes llevados de todo viento doctrina. Entonces los pastores no solamente no los condujeron a la madurez, sino que ellos mismos se dedicaron fue a enseñar doctrinas. Entonces los cristianos están siendo llevados como niños fluctuantes de todo viento doctrina. Y esas doctrinas es las que hacen que los cristianos se aborrezcan unos a otros, se rechacen unos a otros. ¿Y cómo va a estar preparada la iglesia para lo que viene? Si es una iglesia completamente dividida, una iglesia completamente en apostasía, en tibieza. Además, porque la tibieza consiste en cuando el creyente se acerca a Cristo, pero no lo suficiente, apenas se acerca a Cristo a través del ministro, a través de la iglesia, pero no quiere establecer una relación personal con el Señor Jesucristo para ser enseñado directamente por Él como debe ser en todo tiempo, sino que prefiere relacionarse con Dios a través de la iglesia, a través del ministro. O sea, que el ministro estudie la Biblia y me la explique. Que el ministro busque a Dios en el secreto y me transmita el consejo de Dios, cuando eso es una labor que debe hacer cada creyente. En eso es que consiste la madurez. Pero los pastores no hicieron la obra que debían hacer, que era conducir a los creyentes a la madurez, para que los creyentes ya no sean más esclavos de las iglesias y de los ministros, sino que sean discípulos de Cristo. Ese es el consejo de Dios en este tiempo. Sálganse de las iglesias, establezcan una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, pero deben renunciar a las doctrinas, a fin de ser restaurados y preparados
para las cosas que vienen contra la iglesia, porque viene gran poder de engaño y viene un gran poder persecución a nivel mundial contra la iglesia, pero la iglesia no se está preparando. La única manera en que la iglesia se puede preparar es que cada creyente se salga de las iglesias y de los grupos cristianos y establezca una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñado directamente por Él.